por haber asistido. Y decirles que estas charlas las veníamos haciendo desde el año pasado, mensualmente, tomando distintos temas que aporten a la formación católica, a la instrucción de nuestra fe. Diciendo en alguna conversación que teníamos entre los miembros de la parroquia que era necesario también ampliar un catecismo para adultos, que el catecismo de niños nos sirvió en un tiempo, pero a medida que pasa el tiempo, nuestras necesidades de conocimiento sobre los elementos de la fe son mayores. Y surge esta idea de las charlas de formación, que el año pasado las comenzamos a mitad de año y llegamos hasta noviembre, y ahora las retomamos en 2024 a partir de este mes. Y como estamos a las puertas del mes de junio, que es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, decidimos empezar el último día de mayo, día viernes, con esta charla para entrar al mes de junio ya con un poco más de instrucción, de conocimiento, y poniendo un poquito de calor a los corazones para sintonizar con Él, que es el centro de nuestra vida. Así que bueno, esta charla se organiza con tres exponentes. Primero sobre la historia de esta devoción del Sagrado Corazón, resumidamente. También sobre el aspecto teológico de esta devoción del Sagrado Corazón. Y también, finalmente, el culto al Sagrado Corazón y todo lo que tiene que ver con la entronización de su imagen, como Él lo pidió. Esos tres son los puntos que vamos a tomar en esta charla. Y comenzamos con el aspecto histórico, que me voy a encargar. Realmente, cuando yo comencé a estudiar el tema del Sagrado Corazón, me llevé la sorpresa de que es un tema muy amplio. Llevaría mucho tiempo conocer en detalle esta devoción, que seguramente todos la hemos visto. En nuestras casas hay un Sagrado Corazón, a veces lo llevamos en la medalla, en fin. Pero cuando uno lo conoce más en detalle, se sorprende de muchas cosas. Y esto que hemos estudiado, lo queremos compartir. La idea es compartirlo con los asistentes a la reunión. Hemos tomado dos publicaciones, una del padre Ramiro Sáenz, que él lo titula El Sagrado Corazón de Jesús y Francia en torno al tercer milenio. Y otra publicación que se llama Santa Margarita María de la Coque y el Corazón de Jesús, del padre Ángel Peña, que es peruano. Y resumidamente podemos decir que la historia del Sagrado Corazón nos remonta a Francia del siglo XVII, en los años 1600. Dice el padre Sáenz, pinta rápido el ambiente de Francia en aquel momento, y él menciona el aspecto político, el aspecto religioso y el aspecto del pensamiento que se instala en ese momento de la historia. En el aspecto político, él dice que reinaba el rey Luis XIV, que era muy joven cuando asciende al trono, tiene 22 años, y él se instala una idea del absolutismo, del rey que es una autoridad absoluta, que no da razones de sus decisiones, ni somete su reinado a ningún otro poder. Entonces comienza una forma de una tiranía que lo lleva
gradualmente a tener poco respeto por el Papa y por la Iglesia también. En ese desarrollo del absolutismo, de esa autoridad de un rey que no se puede discutir, va avanzando a llegar a ese punto que Francia anteriormente, con los reyes anteriores, no lo había tenido. Este rey, Luis XIV, llega un momento que tiene tal conflicto con la Iglesia que es excomulgado en 1687 por el Papa Inocencio XI. Así estaba políticamente Francia en ese momento, cuando surge esta devoción a través de Santa Margarita María de Alacoque. Y en el orden religioso, la Iglesia se encontraba bajo la presión de una herejía, de una forma de pensamiento que se llama el jansenismo, que surge desde un obispo holandés de apellido Jansenio, llamado Jansenio, allá por 1640, y que lo que él proponía era una vuelta a la pureza de la Iglesia primitiva. Era un heredero del pensamiento calvinista, acentuaba la corrupción de la naturaleza humana, alejando a los fieles de la Eucaristía, se burlaba de las prácticas sensibles y populares de la piedad, y alejaba a la Santísima Virgen de la vida espiritual, y desconocía el aspecto de la misericordia de Dios. Lo que el jansenismo proponía era como una mirada intelectualista de Dios, dejando de lado los otros aspectos que son tan importantes. En ese ambiente del jansenismo, Francia se encontraba, y como lo decía el padre Sáenz, todas las prácticas sensibles, la piedad popular de la gente, estaba siendo rechazada por esta corriente de pensamiento que se había instalado dentro de la Iglesia. Y en el orden del pensamiento, lo intelectual, en Francia de aquel tiempo, surge la ilustración racionalista, que es una forma de pensamiento que niega todo lo sobrenatural. Se instala como una forma de materialismo, sustituye la fe por la naturaleza, por las leyes de la física. Mira lo que existe, estudia de una forma prácticamente material, desconociendo que hay un orden sobrenatural. Se enfoca en el materialismo. Lo que surge en este momento en la ilustración racionalista es lo que nosotros vivimos actualmente de una forma mucho más real. En aquel momento era una cosa nueva, un germen. En este ambiente se encuentra Francia cuando surge una joven llamada Margarita María de Alacoque. Nace en 1684, francesa. Desde niña tuvo inclinación hacia la vida religiosa. Ingresa en la Orden de la Visitación de Santa María y fue elegida por Dios para admirar las revelaciones acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando ella desea iniciar su vida religiosa, visita distintos monasterios y en ninguna se sentía a gusto, hasta que entra al convento de Paray el 20 de junio de 1671, cuando iba a cumplir 24 años, solamente muy joven. Toma la profesión religiosa para siempre en 1672. Y ella, estando en
en este convento, recibe una serie de apariciones de Jesús que ella llama con una palabra que es muy interesante porque ella dice, fui iluminada en tales ocasiones. No habla de la palabra, ella no dice la palabra aparición, según el padre Sáenz. Ella habla que fue iluminada. Y en esas conversaciones que ella tiene con Jesús, recibe muchas gracias personales y también mucha preparación personal para el rol que le iba a tocar posteriormente. Jesús en estas iluminaciones que ella manifiesta, le pide varias cosas. Le permite ver en una de estas situaciones, le permite ver el estado en que se encontraba el rey y la corte francesa de ese momento. Tener una visión de lo que ocurría y ella toma conciencia del nivel de la corrupción que había en esa situación. Y recibe de parte del Señor la orden de comunicarle unos pedidos al rey directamente. Así que imaginemos una joven en un convento de Francia teniendo que tener un mensaje para el rey. Tiene que haber sido demasiado difícil para una religiosa joven recibir semejante responsabilidad. Y ella lo cumple. Lo asombroso es que ella lo cumple de esa forma con mucha decisión, no escapa a lo que tiene que hacer. Y le escribe 3 cartas a una madre que era parte de su orden, 3 cartas a ella para que se las hiciera llegar al rey por medio de su confesor. En esas cartas dice, son cartas que dice, por ejemplo, Dios quiere establecer su reino entre nosotros para otorgarnos más abundantemente sus preciosas gracias de santificación y salvación. Todas las 3 cartas tienen un deseo de llamado a la conversión y de promesas también de la ayuda que iba a recibir el rey y a través de él toda Francia. Es curioso que estas cartas que ella envía no tienen respuesta. Escribe una, no le responde, la segunda tampoco, la tercera tampoco había respuesta. Ella entonces piensa en las alternativas, que puede ser que a quien ella le envió la carta no siguió el curso a donde tenía que llegar o que se extraviaron. Entonces decide ella hacer lo que le llama el padre Sáenz una declaración. Entonces ella en el año 1989 decide escribir estos mensajes que tenía para el rey Luis XIV, lo escribe como una declaración, porque tenía temor de que llegara su muerte y su mensaje no fuera dado. Y lo escribe de una forma muy bonita, el texto como lo expone es muy bonito, pero si nosotros lo resumimos, serían como 4 peticiones que le hace el Sagrado Corazón al rey. Y le pide que lo deje reinar en el corazón del rey y de toda su corte, que construya un templo como signo visible de su presencia y lugar de gracia y de culto, la autorización de una misa propia
para toda Francia como acto de culto supremo y universal. Y que estampe el símbolo del Sagrado Corazón en los estandartes y en las armas de Francia. Eran como pedidos muy precisos los que hace el Sagrado Corazón. En este momento de la historia, ¿no? que Francia no estaba mal, pero estaba entrando en un periodo difícil. Estos pedidos que ella hace se escriben al año siguiente, en el mes de enero. Ella lo escribe casi a fin del año, y en el mes de enero del año siguiente ella falleció. Pero esa sensación que tuvo de que su mensaje no debía perderse fue muy efectiva al hacer esta declaración. Bien, esto lo recibe el rey Luis XIV. La historia tiene así después. El sucesor de Luis XIV, Luis XV, pero es su bisnieto. Luis XIV, el rey siguiente, es su bisnieto. O sea que contemos, Luis XIV, su hijo, su nieto, su bisnieto. Ahí han pasado 4 generaciones. 4 generaciones que el mensaje había sido dado, pero nadie dijo lo recibí, ni se aplicó ese pedido que hacía el Sagrado Corazón de Jesús. 4 generaciones. Llega su bisnieto y reina como Luis XV. Pasa ese reinado, recién el nieto de Luis XV se va a llamar Luis XVI. O sea que pasa 4 generaciones, el hijo de Luis XV y el nieto de Luis XV, que va a ser Luis XVI. Han pasado 6 generaciones. 6 generaciones. Cuando Luis XVI reina, estalla la Revolución Francesa. Y hay todos esos anuncios, todos esos pedidos que el Sagrado Corazón había hecho muchos años antes. Ahí se ponen en evidencia que aquel inicio de confusiones y de cosas complicadas estallan 6 generaciones después. O sea que Francia tuvo tiempo suficiente de aplicar esos remedios que el Sagrado Corazón le decía a Santa Margarita María de Alacoque. Cuando surge la Revolución Francesa, el rey Luis XVI, como sabemos, es destronado y es ejecutado. También su esposa, otros miembros de la familia, y con Luis XVI ejecutado, se pierden 1000 años de reinado en Francia, de monarquía en Francia. Después de la Revolución llega Napoleón, que no pretendían un rey, los franceses no querían un rey, pero terminan consiguiendo un emperador que se autocorona. Bueno, y Napoleón lleva la guerra desde Portugal hasta Rusia. Todas estas cosas habían pretendido ser evitadas a través de estos mensajes que el Sagrado Corazón le hace a Santa Margarita María. La devoción del Sagrado Corazón no la inicia Santa Margarita María de Alacoque, ya estaba antes que ella. Había